ustedes me puede decir qué son las biomoléculas? Bio, ¿de dónde viene primeramente? Vamos descifrando el término biomolécula. Listen, las biomoléculas es un Dígame, por favor. compuesto químico que está en los órganos, en el organismo. Muy bien. Al momento de usted hablarme de organismo, estamos hablando de un organismo, de un ser vivo, estamos hablando ya la presencia de la vida. Bio viene de vida. Muy bien, señorita. Y usted al decirme de unos términos de compuestos químicos, en verdad, en el organismo de todos los seres vivos están presentes varios compuestos químicos, los mismos que han resultado de la unión de varios elementos químicos. Estos elementos químicos se unen y han formado compuestos, y estos compuestos están representados en forma de moléculas. Muy bien, señorita, muchísimas gracias. Tuvo la idea. Muy bienvenida. Entonces, bio viene de vida. Quiere decir compuestos químicos que están presentes en los organismos vivos. Muy bien, las biomoléculas son moléculas que están presentes en la vida. Muy bien. En su debercito nosotros se envió en su ficha, en su tarea, que defina qué son las biomoléculas. Las biomoléculas son sustancias imprescindibles, son sustancias muy importantes, muy necesarias, que están formando parte del organismo de todos los seres vivos. Las mismas que cumplen funciones importantísimas para el buen funcionamiento del organismo. ¿Sí? Entonces, las biomoléculas son sustancias muy importantes, imprescindibles, que forman parte de todos los organismos, de todo ser vivo, no solo del ser humano, hablamos de los animales y también de los vegetales. Estas biomoléculas en los organismos cumplen funciones importantísimas para el buen funcionamiento del organismo o del ser vivo. Las biomoléculas, como en antes ya se dijo, las biomoléculas son compuestos químicos que están formados por la unión de varios elementos químicos. Dentro de ellos tenemos el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, entre otros. Pero los Buenas tardes, licenciada. principales. Buenas tardes, joven, bienvenido. Disculpe por el retraso, licenciada. Tranquilo. Entonces, las biomoléculas están formadas por la unión de varios elementos químicos. Dentro de ellos, los principales y más importantes son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, entre otros. Las biomoléculas se clasifican en carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Sí? Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ustedes más que seguro que ya revisaron un poquito el insumo pedagógico que se envió en esta ficha propedéutica. ¿Qué idea tiene usted de un carbohidrato? ¿Qué idea tiene de una proteína, de un lípido o de un ácido nucleico? ¿Tiene alguna idea? Todos estos están o vienen los incorporamos a nuestro organismo a través de la alimentación, ¿sí? A través de la alimentación nosotros incorporamos todos los compuestos o todas las moléculas, los compuestos químicos que están presentes en nuestro organismo. Ellos no ingresan así por así, ¿sí? De no, a través de la alimentación. Si yo me alimento a lo mejor de un dulce, de un bocadillo que hoy estamos aquí en Loja, en la feria, estoy alimentándome de un carbohidrato. Si yo me alimento de una carne, de un marisco, me alimento a lo mejor de vegetales, estoy ingiriendo a mi organismo una proteína. Yo me alimento del mismo ejemplo, cojámosle del carbohidrato que se dijo del bocadillo. El bocadillo se lo prepara con panela, con dulce, ¿no es cierto? Y también con maní. El maní, les pregunto a ustedes, ¿tiene aceite o no tiene aceite el maní?
Sí Sí, tiene. ¿no es Sí cierto tiene que aceite. sí? Muy bien. Estoy frente a un lípido, ¿sí? Si yo a lo mejor me alimento de un chicharrón, utilizo el aceite, utilizo la grasa del chancho para freír, estoy frente a los lípidos. Y por último nos encontramos con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas que están presentes en el núcleo de todas las células. Muy bien. Con este preámbulo, sigamos a la siguiente diapositiva. Ustedes hablaron, cuando nosotros hablamos acerca de, al hablar de biomoléculas, estas ingresan a nuestro organismo a través de la alimentación. La cantidad de nutrientes que una persona debe ingerir diariamente es conocida como una dieta equilibrada. Ustedes en su tarea autónoma se encontraban con esta pregunta. ¿Qué se entiende por dieta equilibrada? Es la cantidad de nutrientes o la cantidad de alimentos que nosotros debemos ingerir diariamente. ¿Sí? Hoy en día, a escala mundial aparecen varias enfermedades originadas ¿por qué? Por desórdenes alimenticios, ya sea por déficit o por un exceso de nutrientes. Miren aquí las dos personas. La primera persona tiene exceso de nutrientes, ¿no es cierto? La segunda persona no tiene nada de nutrientes. Miren la diferencia. Entonces, a escala mundial, local, regional, hay varios desórdenes alimenticios, los mismos que nos han producido a nosotros, por ejemplo, una enfermedad que es la obesidad. Luego tenemos la bulimia, la anorexia, que es ya la falta de peso. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos cohibimos nosotros de alimentarnos. Debemos alimentarnos, pero de una forma equilibrada, ¿sí? De todos los alimentos, ingerir porciones de todos ellos, no en exceso, ¿sí? Porque si nosotros nos dedicamos a comer en exceso un determinado alimento, estamos propensos a alcanzar alguna enfermedad, ¿sí? Y para a lo mejor, en este caso de la primera señora que tiene tanta cantidad de alimentos, tanta cantidad de carbohidratos, en este caso de almidones, si ella no hace ejercicio físico, no controla su peso, se le viene una enfermedad llamada la obesidad. Entonces, señoritas y jóvenes, es muy aconsejable nosotros obtener una dieta equilibrada, ¿sí? Muy bien. Los bioelementos más comunes son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos ya se los nombró en antes. ¿Por qué se llaman bioelementos? Porque son elementos químicos que están presentes en todo ser vivo, ¿sí? Aprendamos a interpretar esta palabra bio. Bio viene de vida, ¿ya? Bioelementos quiere decir que son los elementos químicos que están presentes en todo ser vivo. Los seres vivos están hechos de compuestos con muchos átomos, como por ejemplo el carbono, que se conoce como, en este caso, a los compuestos que están formados por el elemento carbono, se conoce como compuestos orgánicos, ¿sí? Los compuestos orgánicos son aquellos que principalmente están formados por el elemento carbono. Muy bien, ahora sí vamos a estudiar un poquito más detenidamente. Se decían antes que las biomoléculas se clasifican en carbohidratos, en proteínas, en lípidos y ácidos nucleicos. En este momento vamos a estudiar un poquito, a conocer un poquito más acerca de los carbohidratos. A los carbohidratos también se les conoce con el nombre de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque tienen carbón e hidrógeno. A los carbohidratos los conocemos con el nombre de hidratos de carbono porque tienen al carbono y al hidrógeno, pero acompañados del elemento oxígeno. Es decir, los carbohidratos están formados por carbón, hidrógeno y oxígeno. Pero los elementos que predominan son el carbono y el hidrógeno. Los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo, es decir, de todo organismo vivo. Existen dos tipos
de carbohidratos, los azúcares y los almidones. Los azúcares están presentes aquí nos podemos dar cuenta en la gráfica en las frutas, están presentes en todo pastel, en el pastel está presente un carbohidrato, pero también un almidón. ¿Por qué digo el carbohidrato? Porque si hablo de azúcar es un pastel, ¿con qué se elabora? Con azúcar, ¿no es cierto? En la galleta yo le tengo presente al azúcar y al almidón. Las galletas de dulce contienen azúcar y el almidón contiene harina, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí nosotros en esta gráfica nos encontramos con ejemplos donde están presentes los carbohidratos, tanto azúcares como almidones, ¿sí? Los azúcares están presentes en la leche, en las frutas, en el azúcar de mesa, en los caramelos, en todos los dulces que nosotros nos alimentemos. Y los almidones se encuentran presentes en los cereales, en todo tipo de pan, en las galletas, en las pastas. Los carbohidratos, dice, son la principal fuente de energía del cuerpo humano, del cuerpo de todo ser vivo. Pero en el cuerpo humano, cuando hablamos ya de alimentación, cuando hay una incorporación en los alimentos de una cantidad un poquito exagerada de carbohidratos, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer mucho ejercicio físico con la finalidad de que estos carbohidratos se vayan quemando y se vayan eliminando, ¿sí? Porque si nosotros nos alimentamos con mucho azúcar, muchos almidones y tenemos una vida sedentaria, es decir, no hacemos ejercicio físico, estamos propensos a ir engordando un poquito y a lo mejor lleguemos a la obesidad. Muy bien. Sigamos con la siguiente diapositiva. Las proteínas. Las proteínas están formadas, ya miren, por otro elemento que es el nitrógeno. Recuerden, en antes el carbohidrato solo tenía carbón, hidrógeno y oxígeno. Ahora la proteína ya viene incorporada a su estructura al nitrógeno. Casi todas contienen azufre, casi todas las proteínas contienen azufre. Algunas de ellas presentan hierro, cobre, molibdeno y otros elementos. Pero los elementos que predominan en mayor cantidad en una proteína son los 4 primeros: carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de la proteína con el carbohidrato de antes? El carbohidrato contenía únicamente carbón, hidrógeno y oxígeno. Pero hoy la proteína ya tiene incorporado a su estructura el nitrógeno. Ahí está la diferencia. Pero las proteínas pueden tener también incorporadas en pequeñas cantidades al azufre, hierro, cobalto y molibdeno y algunos otros elementos importantes. Las proteínas son los componentes principales de todas las células. Las proteínas desempeñan funciones en las células de los seres vivos porque forman parte de la estructura básica de todos los tejidos, como son músculos, piel, uñas, tejidos, entre otros. ¿Sí? Muy bien. A las proteínas también se les conoce como elementos biogenésicos, bioproteínas, porque ellas son importantísimas en todo ser vivo. Para nosotros ingerir las proteínas, así mismo como los carbohidratos, lo hacemos a través de la alimentación. ¿Sí? Muy bien, aquí al frente nosotros nos encontramos con varios alimentos en donde encontramos proteínas, ¿sí? Los cereales, proteínas, gran cantidad de proteínas encontramos nosotros en los mariscos, en los huevos, en todo tipo de alimentos. Miren, en la mayoría se observan cereales. Muy bien. Vamos con la siguiente clase de biomoléculas que son los lípidos. Yo antes les había indicado si yo me alimento a lo mejor de una carne grasosa, me alimento a lo mejor del bocadillo, de un coco, de nueces, estoy ingiriendo lípidos. Es decir, los lípidos son las grasas o aceites que nosotros vulgarmente ingerimos en la alimentación. Pero estos lípidos también están como biomoléculas en nuestro organismo, ¿sí?
Los lípidos son conocidos también como grasas. Estos lípidos son poco solubles en el agua, ¿sí? Nosotros, si queremos disolver grasa, un poco de grasa de chancho o aceite vegetal en agua, no se solubiliza, ¿no es cierto? Si es únicamente sometiéndole el agua a alta temperatura, ahí a lo mejor los lípidos se fusionan. Los lípidos se caracterizan por estar formados por carbón e hidrógeno y en menor proporción oxígeno. ¿Sí se dan cuenta? Carbón e hidrógeno y en pequeña cantidad del oxígeno. Además se describen en algunos de ellos el fósforo, azufre y nitrógeno, pero asimismo en pequeñas cantidades. Los lípidos desempeñan funciones importantísimas como reserva energética, como función estructural, función térmica y función biocatalizadora. ¿Sí? Aquí nos encontramos con otra preguntita del deber. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Función energética, función estructural, función térmica y función biocatalizadora. ¿Sí? Función energética porque los lípidos son la principal fuente de reserva energética. Función estructural, ¿por qué? Porque los lípidos se están formando o están recubriendo la estructura de determinados tejidos, como que protegen a los tejidos. Función térmica, porque los lípidos se consideran como fuente de energía aislante. Por ejemplo, en los animalitos, la capa de grasa o el que tienen debajo de su piel, como que les ayudan a conservar el calor. Y función biocatalizadora porque los lípidos intervienen en varias reacciones químicas. ¿Sí? Aquí estamos entonces con otra parte de su debercito. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Función energética, función estructural, función térmica y función biocatalizadora. Aquí nos encontramos nosotros con unos ejemplos de lípidos. Miren el coco. Aquí nos encontramos con una vasija de aceite. Nos encontramos también con varias carnes. Nosotros los lípidos los ingerimos, las grasas los ingerimos a través de la alimentación. Pero estos lípidos también se encuentran en nuestro organismo en forma de biomoléculas. Sigamos. Finalmente nos encontramos con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas. ¿Qué quiere decir macromoléculas? Es decir, moléculas grandes que están constituidas por nucleótidos. A lo mejor estos son términos nuevos para ustedes. Los ácidos nucleicos están presentes en el núcleo de todas las células. Los ácidos nucleicos están presentes en el núcleo de todas las células. La función de los ácidos nucleicos es almacenar, transmitir y expresar la información genética, es decir, transmite la herencia de padres a hijos, ¿sí? Miren, los ácidos nucleicos son los encargados de transmitir la herencia del padre hacia los hijos, ¿sí? Muy bien, existen dos tipos de ácidos nucleicos, los mismos que se diferencian química y estructuralmente, son distintos. Ya vamos a explicar por qué. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, que se lo representa con las siglas ADN. Y el ácido ribonucleico, que se lo representa con las siglas ARN. ¿Sí? Muy bien. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. ¿Qué función cumplen ellos? En su actividad de la teletarea, ustedes encontraban que completen un organizador gráfico sobre los ácidos nucleicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí, el ADN o el ácido desoxirribonucleico es aquel que almacena la información genética. En cambio, el ARN transmite o transfiere la información hereditaria o genética. Es el que transmite o transfiere o transporta de padre a hijo. Muy bien. Antes decíamos que los ácidos nucleicos químicamente y estructuralmente son diferentes. Mire, aquí tenemos el ARN
que está formado por una sola cadena. ¿Sí ven? Y el ADN está formado por doble cadena de bases nitrogenadas. ¿Sí? Mire, el ARN está formada por una sola cadena y el ADN está formada por dos cadenas. Esto significa estructuralmente diferentes, distintos. En cambio, químicamente, miren, nosotros nos encontramos con las bases nitrogenadas denominadas citosina, guanina, adenina. Estos encontramos en los dos, mire, los mismos, citosina, guanina y adenina. Pero químicamente se diferencia en el uracilo y la timina. Mire, esto significa químicamente diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que el ARN tiene uracilo y el ADN tiene timina. Y estructuralmente que la una está formada por una cadena y la otra está formada por doble cadena. Muy bien. Ahora sí. Nos encontramos aquí con su tareita, que son las biomoléculas y a partir de qué se forman. Ya se explicó en antes, tienen aquí en el insumo, ¿qué se entiende por dieta equilibrada? Existen dos tipos de carbohidratos, ¿cuáles son y en dónde los encontramos? Aquí es el azúcar y los almidones, ¿recuerdan? ¿Cuáles son los seres vivos que sintetizan las proteínas a partir de lo que lo hacen? ¿Sí? Esta partecita nos explicó en las diapositivas cuáles son los seres vivos que sintetizan proteínas. Muy bien, vamos al lado de las proteínas. Los seres vivos que sintetizan las proteínas son las plantas, son los vegetales. ¿Y a partir de qué lo hacen? A partir de las sustancias que las plantas asimilan. Dice, mientras las plantas son capaces de sintetizar proteínas a partir del CO2, agua y sustancias nitrogenadas, los animales deben producirlas a partir de otras ya formadas que ingieren en su alimentación. En síntesis, regresemos a la preguntita, por favor. ¿Cuáles son los seres vivos que sintetizan las proteínas y a partir de qué lo hacen? Los seres vivos, los únicos seres vivos que sintetizan proteínas son los vegetales. ¿Y a partir de qué lo hacen? A partir de las sustancias que incorporan ellas a través de su absorción. Por ejemplo, a través de las hojitas ellos captan el CO2 y a través de sus raíces absorben sustancias minerales y agua. Entonces, ellas a través o por medio de las sustancias que asimilan, ellos elaboran y sintetizan proteínas. Estas proteínas se llaman proteínas vegetales. Si los animales se alimentan de estas vegetales, ellos en ese momento están incorporando proteínas a su organismo, ¿sí? Muy bien, esto significa que las proteínas nosotros también las ingerimos a través de la alimentación, pero las adquirimos en base a los alimentos que se obtiene de los vegetales y de los animales, pero los únicos seres que sintetizan por primera vez las proteínas son las plantas, ¿sí? El nitrógeno, señoritas y jóvenes, un poquito voy a ampliar esta partecita. El nitrógeno, ¿cómo llega hacia nosotros y forma parte de las biomoléculas? ¿Cómo? ¿Cómo llega? Llega a través de la alimentación, pero nosotros, el momento que nos alimentamos de los vegetales y de los animales, ese momento estamos incorporando nosotros nitrógeno a nuestro organismo. ¿Cómo? Mire, las plantitas, ¿cómo forman el nitrógeno? Ellas absorben los nutrientes, ¿sí? Absorben las bases nitrogenadas, que absorben a través de sus raíces los compuestos nitrogenados. Ese momento el nitrógeno está ingresando al vegetal. Luego viene un animalito, se alimenta del vegetal, el nitrógeno que estuvo en los vegetales pasa a los animales y se transforma en proteína animal. Pero si nosotros nos alimentamos tanto del animal como del vegetal, estamos adquiriendo proteína animal y proteína vegetal. No sé si con esto me expliqué un poquito, ¿sí?
Entonces, en esta pregunta, los únicos seres que son capaces de sintetizar las proteínas son los vegetales. ¿Y a partir de qué lo hacen? A partir de las sustancias que absorben. A partir de sus hojitas absorben el CO2 y a través de sus raíces el agua, las sales minerales, etc. Realice un esquema de llave sobre las funciones de los lípidos. Ya se dijo que los lípidos tienen la función energética, función estructural, función biocatalizadora, y la otra función, ¿cuál era? Energética, térmica. La otra función es la térmica, ¿sí? Complete el siguiente organizador gráfico. Los ácidos nucleicos, definición, aquí la función, etcétera, ¿sí?